Bienvenidos a la Masterclass del Currículum a la Contratación. Este Masterclass es tanto para personas que buscan reinsertarse en nuevos empleos, aquellos que quieren crecer en su carrera o para aquellos que están frente a su primer trabajo. Vas a aprender a prepararte para destacar en las entrevistas, enfrentarte a preguntas difíciles y comunicar tu mejor versión. Esto incluye las preguntas que generalmente se formulan y sus respuestas. Y vamos a comenzar con una frase que es muy importante para tener en cuenta en el proceso. Te van a contratar por cómo te perciben más que por lo que está escrito en tu CV. Por lo general, los candidatos llegan a una entrevista con una mezcla de emociones y sensaciones, independientemente de si tienen trabajo actualmente o no. ¿Por qué? Porque someterse a entrevistas de trabajo no son temas que enfrentan todos los días. Por lo tanto, es normal que sientan alguna incomodidad. Suelen estar nerviosos, ansiosos, porque claramente algún nivel de expectativas tienen. En general, esas emociones o sensaciones se vinculan con la necesidad o la esperanza de obtener el puesto para, por ejemplo, recuperar el ingreso o crecer en su carrera. ¿Y qué es una entrevista exitosa? Una entrevista exitosa es aquella en la que las dos partes pueden evaluar si hay una buena compatibilidad entre la necesidad del cliente y la oferta del candidato. Cuanto más coincidencias haya, mayor es la posibilidad de que esa empresa o consultora te llame. Psicológicamente, una entrevista de trabajo puede ser estresante por varios motivos. Por ejemplo, porque pueden estar necesitando recuperar el ingreso de dinero o necesitan salir de un trabajo en el que se sienten maltratados o es tóxico. En cualquiera de los casos, los nervios juegan un papel enorme frente a la posibilidad de sentirse rechazado, de no cumplir con las expectativas del puesto, más el deseo de hacerlo bien y proyectar una imagen ideal. No nos olvidemos que toda búsqueda de trabajo, guste o no, es un proceso de descarte. Se presentan 10, ingresa uno. Aquellos que no fueron entrevistados. Bienvenidos a la Masterclass del Currículum a la Contratación. Esta Masterclass es tanto para personas que buscan reinsertarse en nuevos empleos, aquellos que quieren crecer en su carrera o para aquellos que están frente a su primer trabajo. Vas a aprender a prepararte para destacar en entrevistas, enfrentar preguntas difíciles y comunicar tu mejor versión. Incluye esta masterclass las preguntas que generalmente se formulan y sus respuestas. Comenzamos con una frase que es muy importante tener en cuenta en estos procesos y la frase es la siguiente. Te van a contratar por cómo te perciben más que por lo que escribas en tu currículum. Por lo general, los candidatos llegan a una entrevista con una mezcla de emociones y sensaciones, independientemente de si tienen trabajo o no. ¿Por qué? Porque someterse a entrevistas de trabajo no son temas que enfrentamos todos los días. Por lo tanto, es normal que sientan algún tipo de incomodidad. Suelen estar nerviosos, ansiosos, porque claramente algún nivel de expectativa tienen. En general, esas emociones o sensaciones se vinculan con la necesidad o la esperanza de obtener el puesto para, por ejemplo, recuperar el ingreso o crecer en su carrera. ¿Y qué es una entrevista exitosa? Una entrevista exitosa es aquella en la que las dos partes pueden evaluar si hay una buena compatibilidad entre la necesidad de un cliente y la oferta del candidato. Cuanto más coincidencias haya, mayor es la posibilidad de que esa empresa o consultora te llamen. Psicológicamente, una entrevista de trabajo puede ser estresante por varios motivos. Por ejemplo, porque es necesario recuperar el ingreso de dinero en una casa, o necesitan salir de un trabajo en el que se los siente maltratados o es tóxico. En cualquiera de los casos, los nervios juegan un papel enorme frente a la posibilidad de sentirse rechazados, de no cumplir con las expectativas del puesto, más el deseo de hacerlo bien y proyectar una imagen ideal. Toda búsqueda de trabajo, guste o no, es un proceso de descarte. Se presentan 10, ingresa uno. Aquellos que fueron entrevistados y hayan dejado una buena impresión y hayan formulado las buenas preguntas van a quedar en la base de datos con un puntaje que permita considerarse para otras búsquedas. Por lo tanto, entrenarse para las entrevistas y aceptarlas todas acercan a los candidatos al éxito. Arranquemos por los avisos de búsqueda. Los requisitos que se publican en los avisos de búsqueda resumen lo que el cliente desearía que reuniera el candidato. Es una descripción de máxima, es lo que llamamos el candidato ideal. Contiene todas las palabras clave que definan aquellas fortalezas técnicas, profesionales y sociopersonales que el cliente necesita para esa posición.
Todo requerimiento nace de una descripción de tareas que tiene dos partes. La primera enuncia lo excluyente, es decir, todo aquello que sí o sí el candidato debe reunir. Por lo general son temas técnicos, especializaciones e idiomas. Y la segunda son aquellas cosas que, si bien no van a definir si el candidato forma parte de los elegidos, tiene alguna ventaja extra. En los casos en los que las personas buscan su primer trabajo, un candidato debería enfocarse en mostrar características y fortalezas que compensen la falta de experiencia laboral directa. ¿Y cuáles serían esas características? Honestidad, proximidad, deseo de superación y de aprender, responsabilidad, cumplimiento de horarios, conocimientos básicos técnicos, trabajo en equipo y si gestionan bien el tiempo de las tareas que se le van dando. Ya sea tu primer trabajo o no, frente a ese perfil técnico y humano que resume el aviso, está el contenido de tu currículum. La idea es que éste despierte interés, que se transforme en un disparador para lograr que llamen y marcar una entrevista con vos. ¿Cómo? A través de las coincidencias entre la necesidad de la organización y tu oferta. Y me refiero a tu estilo para comunicar, que sos el candidato ideal, que tus capacidades técnicas y humanas se alinean con los requerimientos del puesto, ya sea a través de la robótica o del discernimiento de las personas. Lo que se busca son coincidencias. Una vez terminado el tema de los avisos, ahora vamos con el currículum. ¿Un currículum es acaso una historia de vida? En mi opinión, no. Es un recurso que, bien utilizado, va a lograr que alguien ponga interés en tus fortalezas y te llamen. Es un documento que quien lo recibe no le consta que la información que le ofreces sea 100% real o completa. Por lo tanto, necesitas ordenarlo de una manera que sea fácil de entender, ayudando a quien lee a comprender cuántas coincidencias hay entre su necesidad y la oferta que ve en tu currículum. La idea es que aquello que lee lo entusiasme para que busque en el encabezado un número de teléfono y te llame. Estilos de CV hay un montón. Los podés googlear, vas a encontrar montones de modelos. En mi opinión, yo los separaría en tres partes. La primera es el encabezado con tus datos, la segunda es tu perfil profesional y la tercera tu experiencia. Si es tu primer trabajo, en la parte de la experiencia vas a escribir qué es lo que estudiaste, si tenés alguna experiencia laboral, aunque no haya sido rentada, suponete que los fines de semana hayas trabajado en un negocio de algún pariente. Entonces, en el encabezado necesitamos encontrar los datos personales, lo básico, tu nombre y apellido completo, correo electrónico y número de celular. Si quieren poner una dirección, a lo sumo pongan el barrio o la ciudad. El resto es información muy sensible, que no va a determinar si te van a contratar o no. Podés colocar una foto si te parece apropiado, eso es tu decisión. La segunda parte es clave, el perfil profesional. Desde la definición, el perfil profesional es un resumen de 10 renglones que está en tu CV, que es la información que sale de tu experiencia, de tu trabajo actual y trabajos anteriores. De vuelta, si no tenés experiencia, ahí lo vas a decir. Se trata de señalar aquellas fortalezas que estén alineadas con el texto de la búsqueda. Vos podés haber trabajado en un negocio y haber incorporado conocimientos de caja, conocimientos de atención al cliente, que no necesariamente lo estudiaste, pero forma parte de tu perfil. Entonces, si el perfil dice paquete de Office y vos sabés computación, lo agregás. Es importante que haya coincidencia de las palabras clave del aviso, porque los robots y las personas también buscamos por palabras. Lo que buscamos son coincidencias, de manera que es importante que estén presentes. Sugiero que el perfil profesional tenga datos. Te voy a dar dos ejemplos de perfiles profesionales. El primero, vamos a hablar sobre un licenciado en administración de empresas, por ejemplo, que pueda decir que fue a la universidad tal y tal, que es líder de trade marketing en empresas del sector de telecomunicaciones, que tiene a cargo un equipo de 11 personas, que tiene interacción con áreas como marketing, logística y finanzas, que es, por ejemplo, tiene manejo del presupuesto de material comercial, orientado a los resultados, trabajo en equipo, determinación para superar dificultades y un fuerte compromiso con las responsabilidades adquiridas. Si en cambio sos, por ejemplo, un repositor o una secretaria ejecutiva o un ingeniero, hay que decirlo. Con una profesión o un puesto actual o el último que tuvieron,
comenzaría ese perfil. Es clave que lo que encabece el perfil sea aquello que están buscando, sea un estudiante, un especialista, un idóneo o un profesional. Hagamos un paréntesis en este punto. Es importante aclarar que algunos perfiles de los CVs que leo comienzan diciendo: quiero trabajar en un entorno amigable, soy amante de las plantas, etc. Con todo respeto, eso no es un perfil profesional. Eso habla de tus deseos y de tus preferencias, y lo que buscan las empresas son un repositor, un director, una enfermera, un abogado, un gerente, un jefe de proyectos, un mecánico. Entonces, la posición que tengas hoy o aquello que hayas estudiado o tengas experiencia tiene sentido que encabece tu perfil profesional. Entonces resumimos: el primero los datos personales, después el perfil profesional. Luego que los robots hicieron su primer filtro y usando las palabras clave, las que son requisito del aviso, alguien los recorrerá invirtiendo entre 5 y 8 segundos en cada uno. Y en ese preciso momento en el que tu CV tiene que alertar para que lo separen y lo coloquen en la pila de los OK para llamarte. Algunos entienden que su CV puede ser una historia de vida. No está mal, pero en el fragor de la búsqueda es más una oportunidad para que te llamen. Si quisieras una historia de vida, usaría una carta de presentación, pero ese es otro tema. En tercer lugar, tu experiencia laboral y o profesional. Acá desarrollaría el alcance del trabajo con detalle. Si sos un repositor, por ejemplo, cuántos productos reponés por semana, cómo negocio los espacios en la góndola, etc. Y si sos una secretaria ejecutiva, qué tipo de tarea desempeñás. Una buena asistente se anticipa a las necesidades. En algunas organizaciones ocupan espacios de alta confidencialidad. En este espacio pueden indicarse ejemplos de casos de éxito, manejos de crisis, cómo fue y qué hice para llegar a ese resultado. Al final del CV podés escribir tu estado civil, tus estudios, tu nacionalidad y si tenés registro para conducir vehículos y toda aquella información que complemente el documento. Para terminar, cuando escribís tu perfil respondiendo a un aviso que viste, pregúntate si están presentes en el mismo los motivos por los cuales vos te llamarías para ocupar ese puesto. Ponete en el lugar de quien busca y busca esas coincidencias. Acordate, el propósito del CV es que te llamen. A esta altura de la masterclass, los oyentes formulan por lo general preguntas. Repasemos algunas que podrían surgir de quien está tomando la masterclass en este momento, junto con sus posibles respuestas. ¿Por qué dicen que la percepción pesa más que lo que está escrito en el currículum? Porque en una entrevista los reclutadores evalúan no solo lo que sabes, sino también cómo te comunicas, tu actitud, cómo manejas la presión. Estos aspectos influyen en la decisión final, ya que proyectan cómo sería en el día a día tu posición en el puesto. Otra pregunta es: ¿qué pasa si estoy muy nervioso en una entrevista? ¿Eso afecta mi desempeño? Como dije al principio, es normal sentir nervios y los entrevistadores lo saben. Pero es clave entrenarte para manejar esa ansiedad. Prepárate bien, eso te va a dar confianza. Practicar, responder las preguntas comunes, usar técnicas de respiración y enfócate en transmitir autenticidad. Los reclutadores valoramos la honestidad más que la perfección. Otra pregunta, si bien ya lo hablamos, es ¿cómo puedo saber cuáles son las palabras clave que debo incluir en mi CV o en mi perfil profesional? Y la respuesta es: lee con atención el aviso. Las palabras claves son términos que aparecen repetidamente en los requisitos como si fueran hashtags, como habilidades técnicas o idiomas. Otra pregunta frecuente es: ¿cómo puedo entrenarme para responder las preguntas difíciles en la entrevista? Anticípate a posibles preguntas relacionadas con tus fortalezas, tus debilidades, tus logros y cómo manejaste situaciones complicadas en el pasado. Estructura tus respuestas de manera clara y enfocada en logros concretos y muchas veces ayuda a grabarse con tu celular para leer tu lenguaje corporal, es decir, cómo te van a percibir las personas que te van a entrevistar. También preguntan si es importante incluir una foto. Es opcional, depende del contexto. En algunos países o industrias se valora incluirla, pero en otras podría considerarse irrelevante o incluso inapropiado. Si decidís incluirla, asegúrate de que sea profesional.
Otra pregunta es, ¿qué debo hacer si tengo poca o ninguna experiencia laboral? Destaca la experiencia, así sea un negocio familiar o de fin de semana. Enfócate en las características tuyas como la proactividad, la puntualidad, la capacidad de aprendizaje y adaptarte a las circunstancias que puedan presentar. Esas son las cosas que más valoramos. Otra pregunta es, ¿qué pasa si no cumplo con todos los requisitos excluyentes del aviso? ¿Me tengo que postular igual? Si cumplís con la mayoría de los requisitos excluyentes, yo me postularía. A veces las empresas están dispuestas a negociar o priorizar habilidades que siempre te las pueden eh, enseñar, te pueden entrenar sobre algunas técnicas que pueden aprenderse con entrenamiento. Muchas veces dejamos de poner atención sobre determinados temas técnicos, ponemos más foco en los temas sociales o personales o actitudinales, porque lo técnico siempre se puede enseñar. También me preguntan cómo puedo resumir en solo 10 renglones mi perfil profesional si tengo mucha experiencia. Priorizaría lo relevante para el puesto al que te postulas. Destaca tus logros más importantes, habilidades clave y experiencias alineadas con el aviso. Acordate, usa palabras claves del anuncio para captar la atención del reclutador. Otra pregunta muy común es, ¿cuánto detalle es demasiado en un currículum? Y mi respuesta es mantener el CV conciso y relevante, con datos, con cifras, con números. Generalmente no debe exceder las 2 páginas, salvo que tengas una carrera muy extensa en un área técnica o temas académicos. Me preguntan también qué pasa si tengo huecos en mi carrera, brechas laborales. ¿Cómo lo puedo explicar? Sé honesto, enfócate en lo que hiciste durante esas brechas, cómo estudiar, si te capacitaste en algo, si cuidaste a un enfermo, si realizaste un voluntariado o te dedicaste a tener un año sabático. Prepárate para abordar esta pregunta en la entrevista de forma positiva. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué pasa si me piden referencias laborales y nunca trabajé? Bueno, puedes incluir referencias de tus profesores, por ejemplo. Asegúrate que sean personas que puedan hablar bien de tus habilidades y de tu compromiso. Preguntan también cuánto tiempo debo esperar para recibir una respuesta después de enviar un currículum o tener una entrevista. Y la respuesta es generalmente 1 o 2 semanas. Si no recibís noticias en ese tiempo, podés enviar un correo de seguimiento mostrando tu interés en el puesto. Y también me preguntan qué hago si no obtengo el puesto después de la entrevista. Analiza qué podrías mejorar para la próxima vez. Pedí feedback para que te digan cómo te fue en la entrevista y seguí postulando. Cada entrevista es una oportunidad para aprender. Cuando logres marcar una entrevista, sea virtual o personal o telefónica, te van a formular una pregunta muy común que es: háblame de ti o háblame de vos. No hables de tu familia o de tus deseos. Explícales por qué sos la persona indicada para el puesto. Enfocarte en tus casos de éxito. Si fuera posible, ofrecer trabajos en equipo en los que participaste, números, datos y fechas. No improvises. Escribí una guía o usa tu CV para ordenar tus respuestas. Prepárate para esa pregunta. Prepárate para dar las respuestas adecuadas. Eso demuestra que sos capaz de seguir una consigna y ofrecer lo importante. Apalancate en tus fortalezas, tus resultados y tu actitud. Algunas personas de la masterclass me preguntan, ¿me van a llamar? Y la respuesta es, no hay garantía de que te llamen, pero podés aumentar significativamente las posibilidades, haces todo lo que está en tus manos para destacarte. Esto incluye adaptar tu CV a cada aviso, prepararte bien para las entrevistas, demostrar que tus habilidades, tu actitud y tu experiencia están alineadas con lo que buscan. Acordate que el propósito de tu CV es generar interés para que te llamen, pero la decisión final va a depender de muchos factores, algunos fuera de tu control, fuera del control de la consultora, incluso como la competencia u otras prioridades de la empresa. Lo importante es que trabajes en lo que sí podés controlar y que sigas intentándolo, porque cada postulación es una oportunidad para mejorar. Buscar trabajo de forma profesional y responsable es un trabajo. Es un trabajo largo, de 8 horas, probando distintas maneras de lograr que abran tu correo electrónico y que lleva a tu CV. Cambia el asunto del correo cada vez que lo reenvíes.
todos los correos van a decir búsqueda número 457, tal cosa. Si esa es la consigna, al fin agregale algo. Por ejemplo, algo educado, algo que destaque. Soy el candidato ideal y escribís tu número de celular. Ayuda al otro a identificarte. ¿Mm? Por poner un ejemplo, un candidato me dice, mandé 50 subcurrículums y nadie me respondió. Le pregunté si había considerado la posibilidad de que su correo se hubiera direccionado al spam y le pregunto por qué deberían responderte. Y vos dirás, bueno, por buenos modales, la empresa debería contestarme. Hay empresas que tienen un sistema de respuestas automáticas, pero eso no me alcanza, Horacio. Los postulantes no tienen ni derecho ni control sobre la respuesta suponiendo que la recibieron. Por lo tanto, es paciencia, insistir a morir. Les cuento que una vez quise que una persona me responda y le escribí 15 veces. Todas las veces de una manera distinta. Si está bien o está mal, es una cuestión de opiniones. Y sí me respondió, aunque creo que lo hizo para que no lo moleste más. ¿Cuál sería la preparación previa a la entrevista? Conocer la empresa, investigar por internet, la misión, la visión, los valores, qué productos fabrican, si son un servicio, cómo es la cultura de la organización, cuál es su competidor directo, revisar su página web y redes sociales, de forma tal que te permita conectar tus habilidades con lo que buscan. Analizar la descripción del puesto, identificar las habilidades clave que buscan. Si buscan liderazgo, prepara ejemplos específicos donde demostraste esa habilidad. Practica tu discurso y tu lenguaje corporal en un resumen de 30 a 60 segundos sobre quién sos, tu experiencia y lo que podés aportar. Muy bien, ahora vamos con las preguntas comunes que te van a formular en la entrevista y alguna sugerencia para responderlas. Cuando te pregunten de vuelta, háblame de vos, vas a decir soy una profesión, tengo tantos años de experiencia en tal industria, me destaco en mis habilidades claves, tales que son las siguientes, y logré los siguientes resultados relevantes. Te pueden preguntar por qué consideras que sos la persona indicada para este trabajo, por qué querés este trabajo. Y la respuesta es estoy entusiasmado porque esta es una oportunidad, porque creo que mis habilidades se encajan perfectamente con las necesidades del rol. Te pueden preguntar cuáles son tus fortalezas y la respuesta es mis principales fortalezas incluyen resolución de problemas, puntualidad, trabajo en equipo y ofrece un ejemplo real de cómo y cuándo aplicaste y con qué resultado. Te van a preguntar también sobre tus aspectos a mejorar y puedes decir, por ejemplo, una de mis áreas de mejora es el exceso de perfeccionismo y la ansiedad, pero estoy trabajando en ello con un coach o un terapeuta, según sea el caso. Recordad, todo aspecto a mejorar requiere que además de reconocerlo, te estés ocupando de resolverlo. Te pueden preguntar por qué dejaste tu último trabajo o por qué que te quieres cambiar de trabajo y puedes decir busco una nueva oportunidad donde pueda aportar habilidades clave y crecer. En mi trabajo anterior o en mi trabajo actual aprendí mucho, tuve un jefe muy bueno y llegué al máximo puesto posible. Jamás hables mal de tu empleador o de tu empresa. También puedes decir, si fuera cierto, que la compañía está llevando a cabo un proceso de reducción de personas y que tu sector fue tercerizado. En algún momento de la entrevista te pueden ofrecer hacer preguntas, yo te sugiero un par. ¿Cuáles son las expectativas para este rol en los primeros 6 meses? ¿Cómo es un día a día normal en el puesto? ¿Cómo describiría la cultura de la empresa? ¿Y qué desafíos se enfrenta el equipo en este momento? Antes de terminar, quiero agradecerte por haberte dedicado este tiempo a enfocarte en tu desarrollo profesional. Buscar empleo no es una tarea simple, es un proceso que requiere enfoque, paciencia, disciplina y sobre todo preparación. Hoy hablamos sobre cómo convertir tu CV en un imán para entrevistas, cómo destacarte en esos encuentros clave y cómo proyectar tu mejor versión profesional. Recordá que el éxito en una búsqueda laboral depende de tu capacidad para alinear tus fortalezas y experiencia con las necesidades del puesto y la empresa. Esto no solo implica ser un buen candidato, sino también comunicarlo de una manera clara y efectiva. Como regalo por haber asistido a esta masterclass, quiero ofrecerte un recurso exclusivo. Es un archivo práctico para ayudarte a identificar y articular tus fortalezas profesionales
Este documento te va a permitir reflexionar sobre tus habilidades técnicas, sociales y personales y cómo éstas pueden aportar valor en cualquier puesto al que apliques. Podés pedírmelo por correo electrónico a horaciovelotti@gmail.com o WhatsApp. Lo vas a encontrar en cualquier red social. Descárgalo y úsalo como una herramienta clave para mejorar tu CV, preparar respuestas sólidas para entrevistas y aumentar tus posibilidades de éxito en tu búsqueda laboral. Gracias nuevamente por tu tiempo. Estoy convencido de que con determinación y preparación vas a lograr alcanzar tu objetivo profesional. Nos vemos en tu nuevo trabajo allá en la cima. Soy Horacio Velotti. Que estés muy bien. Gracias.